Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Les voy a contar una historia. Desde muy chica conecté con un ser que era músico. Veía tocar su instrumento y cerrar los ojos mientras tocaba su instrumento. Lo miraba de chiquita, desde abajo, y pensaba, ¿por qué cerraba los ojos? Es decir, a esa edad mucho no entendía, pero me daba la sensación como que se iba a algún lado. Fui contactando con él en varias oportunidades. Ya de más grande comenzaron a sucederme a mí particularmente muchísimas experiencias de índole energética, espiritual, y empiezo a contactarme con él luego de haberlo visto en el borde de una piscina conversando con él. Se aleja hasta la piscina y en un momento me está hablando y él desaparece. Me quedé con la boca abierta. Se acerca, se sienta al lado mío y lo único que le dije hace muchos años, ¿por dónde empiezo? Y así es como comienza toda esta historia. Este ser, que lo conozco desde que yo era muy chiquitita, cuando comienzan a sucederme esta serie de cosas, más de una vez me dejaba totalmente sorprendida las manifestaciones de cosas que veía que venían de él, por parte de él. Dones naturales que él tenía, como por ejemplo, en una circunstancia muy específica de mi vida, él se conecta conmigo a través del teléfono de una vecina, larga distancia, un teléfono que yo no conocía y él no conocía a esta vecina mía. La vecina me dice, ¿tenés una llamada a larga distancia? Le dije, no, no puede ser, no tengo a nadie a larga distancia que se comunique conmigo. Le digo, debe ser un error. Vuelve otra vez esta vecina y me dijo, no, no, me pidió hablar con vos. Le digo, bueno, voy a ver de qué se trata. Fue escucharle solamente la voz. Cuando quise contarle lo que me había sucedido, me dijo, te llamo por lo que sucedió, porque la madre vino a mí a decirme lo que te estaba pasando. Quédate tranquila porque todo este tema de energías te lo voy a tener que ir explicando y lo voy a hacer a través de cartas. Imaginen ustedes en ese momento tratar de buscar a la divinidad como energía y yo metida en locales de libros religiosos. O sea, me miraban como diciendo, ¿de qué estás hablando? Hace muchos años. Así fui dando con distintos maestros, cursos, talleres, retiros, viajes y todo lo que puede implicar la búsqueda de la verdad. Voy a tratar de ir más al punto porque quiero hablarles del sonido. Como les vengo diciendo en los videos, la distorsión del sonido la vemos directamente cuando en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí ya tenemos la distorsión de lo que es el sonido. El verbo, la palabra, el sonido. Él sabía de que había una distorsión en todo el sonido que se escuchaba en esta creación y que a partir de ahí eso provocaba distintos cambios a niveles cuánticos, a niveles químicos y en todos los órdenes donde nos encontrábamos. Generalmente él, de hecho, cuando conversaba conmigo al aire libre, si había otras personas, dejaba de conversar. Sabía perfectamente del control que tenemos en esta creación. Me hace escuchar un sonido a través de unos auriculares. Lo único que pude decirle fue, bueno, qué maravilla. Viniendo de él, le dije que quería saber más con respecto a eso. Él sabía de esta distorsión. El tema es qué hacía a partir de esta distorsión que él se había dado cuenta. Bueno, tuvo que estudiar todas las ciencias, matemáticas, geometrías, física, anatomía, fisiología, medicina, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Él buscaba algo muy específico para poder manifestarlo, muy conectado él
con su interior. Se notaba en su mirada, en sus gestos, en sus palabras, hasta que me comenta que desde fuera de esta creación se le muestra a él un instrumento musical. Y él, en este plano, en esta creación material, tiene que manifestar ese instrumento, basándose en un instrumento que ya había acá, en la tercera dimensión, pero que debía ser modificado justamente por el error que había en el sonido. Logra hacer ese cambio, esa transformación de ese instrumento. Ya algunas personas saben de qué instrumento se trata, pero trataré por medio de esta plataforma de no dar tantos datos, sí ir al concepto general del tema del sonido. Porque ya les digo, el tema, luego de Matrix, es el control. Este instrumento es modificado. Grandes músicos de distintos lugares del mundo, nombraré a uno, por ejemplo, el señor Astor Piazzolla, de acá de Argentina, ha estado con él cuando se presenta ese instrumento. Este ser tiene descendencia. Su hijo más chiquito, en ese momento, con sus ojos violetas, se acerca solito al instrumento y cuando apoya las manos sobre ese instrumento, todo el ambiente se puso de color violeta y una voz se escuchó que le habló al nene. El señor Astor Piazzolla le dijo, y esto salió en notas de revistas que entregan cuando uno hace viajes aéreos, le dijo: cuando yo voy en bicicleta vos te vas en una nave espacial. Y él se rió y empezó a explicar el tema del sonido, que ya iba a llegar quienes lo encerraran a este pajarito en una jaula, obviamente en una partitura, con ritmo, con melodías, creando música. Comienza a escribir una serie de códigos que se hicieron cientos y cientos de hojas con información. Nadie conocía estos códigos. Me enseña particularmente a mí estos códigos, donde me dijo: lee todo lo que vos quieras porque todo esto es tuyo. En cuanto a ese instrumento, sucede lo mismo que ha sucedido con el señor Nikola Tesla, cuando le sustraen todos sus inventos, sus patentes, le quitan todo. Que no existen, sí existen estos señores de negro. Le quitan todo, pero él tomó obviamente la precaución de grabar estos sonidos. Hubo una serie de problemas en su momento con referencia a la patente, problemas entre países. Él hizo lo que tenía que hacer y graba estos sonidos. Me entrega estos sonidos con toda la explicación. No es música, no son solfegios, no tiene nada que ver con las cosas de esta creación. Me da toda la explicación que hace referencia a ese sonido. Es un sonido. Luego yo me encargué de darle una serie de transformaciones en cuanto a su duración y en formatos diferentes. Esto hace muchísimos años. Le quitan toda su información, le quitan todo, pero él tenía la información acá. Con el tiempo pasan una serie de sucesos, tanto en él que viajaba, yo aquí en Argentina, donde luego de que me entera que le roban toda su información y el instrumento que está en un país en específico, no importa, no saben qué es ni para qué sirve, ni siquiera saben cómo utilizarlo, ni tienen los códigos para eso. Tomada todas las precauciones, él hace un viaje, que esto ha sido conocido a nivel de los periódicos de la zona en Centroamérica, en un bus desde Venezuela a Colombia. Mientras iba en el bus, se detiene en un momento el bus, él se baja del bus y se lo ve conversando con alguien. Es decir, eso es lo que recibo de información de él mismo. Vuelve a subir al bus y un par de kilómetros después de este bus no quedó nada. Un accidente fatal
en la carretera hizo que las 50 personas que iban en ese bus fallecieran. Todos los cuerpos en 1000 pedazos. No quedó nada. Con el tiempo, recibo una llamada telefónica donde me dicen que él está en Argentina. Más allá de la hora en que a mí me avisaron, en donde yo podía llamar por teléfono, porque estaba en un hotel de pasajeros, y hay horarios, yo dije, llamo igual. Que no te van a atender, llamo igual. Cuando llamo por teléfono, él estaba del otro lado de la línea. Y ya me hicieron la advertencia que iba a encontrarme con algunas cosas distintas a lo que yo conocía, debido a lo que pasó con el accidente. Me ha dado muchísima información, ha estado en mi casa y trajo en esta oportunidad un segundo instrumento que lo he tenido en mis manos. El primero es de teclado, el segundo era de cuerdas, y me deja un montón de cajas con todas esas informaciones en hojas escritas, con códigos. La deja un tiempo, él sigue su viaje, luego me vuelvo a encontrar con él y retira todo. ¿Por qué tenía que retirar todo? Porque en ese caso hubiera preferido, si uno pudiera elegir, que acá no tenemos elección, de que dejara las cosas en mi resguardo. Ya tenía en resguardo el sonido del primer instrumento, hace muchos años. Él me retira las cosas porque él sabía lo que iba a pasar y era evidente. Le vuelven a robar todo su material escrito, codificado, instrumento y todo ese tipo de cosas. Este sonido es un sonido muy particular porque, como él dice, es un sonido libre. Es un sonido que es, diría que la particularidad de este sonido, que sabemos ya con todos los temas que estamos hablando dentro de todo lo que es el campo de información, nos va en un determinado momento, depende la conexión que uno haga con este sonido, nos va a mostrar delante de nuestros ojos no lo que los programadores quieren que uno vea. Dentro de toda esta holografía, dentro de toda esta película, dentro de toda esta Matrix. Nos va a mostrar lo que es. Y que es verdad. Lo de lo inmaterial, lo inmanifestado. Que acá no se trata de una cuestión de fe. Porque cuando uno tiene fe es porque cree en algo que todavía no vio. Ya cuando uno ve las cosas, se transforman en certezas. Este tema del sonido no tiene nada que ver con nada. Sí con lo que a mí me fue legado hace muchísimos años. Para lo cual yo les voy a dejar mis datos debajo de este video para quien me quiera contactar. Se entiende que se le puede enviar, incluso obviamente larga distancia, lo que es este sonido, toda la explicación pertinente a este sonido, cómo se utiliza, es decir, todos los usos que se le puede dar, tiene un costo. Aquel que esté interesado se puede comunicar conmigo. Todo va a estar codificado. Todos estos pormenores se les va a explicar de manera vía WhatsApp, como hago con quienes ya tienen este sonido. Este sonido es algo que me acompaña hace muchísimos años, para lo cual se lo he hecho llegar ya a varias personas, ¿sí? Quien me quiera contactar y saber más de este sonido, no tiene nada más que conectarme por alguna de mis páginas, por Facebook, por mi WhatsApp, ¿sí? Y ahí le explico de qué se trata todo esto. Porque por un lado tenemos lo que es el sonido y por el otro lado tenemos lo que son las codificaciones y para qué sirven esas codificaciones y qué relación guardan también con este sonido. En el caso del sonido no tenemos tecnología. Recuerden que el sonido es luz, la luz es sonido, sin distorsión alguna, como sucede en los planos materiales. Nos conecta
con lo que es, y eso ya decirlo es suficiente. Así que todos mis datos van a estar debajo de este video. Quien me quiera contactar es libre y cada quien toma lo que considera pertinente. Les hablaría mucho más, pero estamos en zona de controladores en este momento y no lo voy a hacer públicamente porque me reservo precisamente ese derecho. Las personas que vayan a recibir este sonido también se les va a dar una serie de informaciones para los cuales va a pasar a reserva de esa persona y del uso que vaya a hacer con el mismo. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Cualquier cosa que quieran preguntarme con respecto a este sonido y lo que acabo de contarles, bueno, me dejan las preguntas, comentan, yo les voy a dar las respuestas que vea dentro de esta plataforma. ¿Sí? El resto se va a hablar por WhatsApp. Ya quienes tienen el sonido me conocen, donde les pido que por favor tengan un momento libre donde puedan escuchar los audios que les voy a mandar para que entiendan todo y si tienen alguna duda que también me la hagan saber. Así les respondo todo lo que quieren precisamente saber en cuanto al uso de este sonido. Así que bueno, si les gustó lo que dije en este video, siempre les digo que le pongan like, que se suscriban si todavía no se suscribieron, porque hay mucho más para hablar. Todo lo que es la tecnología de Tesla, en algún momento les voy a mostrar lo que es, no les digo en el próximo video, y vamos hablando de distintos temas, que pueden ser experiencias, que pueden ser leer otros textos, investigaciones que hago, y ya vamos a volver a retomar en otro momento todo lo que tiene que ver con la cuántica y las dudas que ustedes tengan. Así que se les puede avisar si activan la campanita de esos próximos videos. Y a todos los que ya están suscriptos, obviamente muchísimas gracias desde mi ser profundo al ser de ustedes. Y también a aquellos que me están viendo ahora en este mismo momento por primera vez. Tenemos muchas cosas que compartir. Espero seguir teniéndolos en mi canal. Gracias a todos, de verdad, por ser y por estar.